En este bloque vamos a hablar, estuvimos conversando, que hacía mucho que no la veíamos, divina, nuestra sexóloga Silvana Saboini. Es un placer cada vez que la entrevistamos, cada nota que realizamos, porque en verdad ella es una profesional sumamente comprometida, con una libertad y amplitud de criterio que nos permite razonar cada tema desde diferentes aristas. Y desde el área de la sexualidad nos comentaba, de hecho la hemos visto en distintas notas a nivel nacional, sobre el consumo a temprana edad de pornografía, o sea, a edades muy chicas. Bueno, con lo que esto conlleva, entonces quisimos charlar un poco de este tema con ella, hablar un poco de la iniciación sexual en los niños y en las niñas, de cómo incide esto que puede o no puede ser real, y esto nos decía. Bueno, Anabel, esta vez un gusto nuevamente charlar con vos y con tu audiencia. Esta vez para hablar de una problemática que nos preocupa a los profesionales de la salud en particular y bueno, a todos los adultos que estamos a cargo de la crianza de niños y adolescentes, que es el consumo temprano de la pornografía, el acceso temprano a la pornografía. Hay un informe de Save the Children España, ese informe es de 2020, es decir, que ahora la situación probablemente sea más preocupante porque después de la pandemia sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación se han potenciado en su uso, pero este informe ya en 2020 hablaba de una media de edad de acceso por primera vez al consumo de pornografía en los 12 años. Y no solo esto, sino que en muchos casos, en un porcentaje no tan significativo, pero que existe ese porcentaje, el acceso por primera vez antes de los 10 años. Hay registros de accesos a partir de los 8 años en algunos casos. En casos, hablamos ahí ya de un 3%, de un caso mucho menor. Pero esto ocurre. Y tiene muchas consecuencias, Anabel, por eso me parece tan importante que lo podamos conversar. Porque ese acceso a imágenes, a videos, a información, que en primer lugar es ficticia. Lo primero que tenemos que decir es que lo que la industria pornográfica ofrece no es lo que ocurre realmente en un encuentro entre dos personas. Y por el otro lugar, estos niños no están preparados por su madurez psicosexual para lo que van a ver, para lo que van a encontrarse en imágenes, en relatos, en videos, en internet. Entonces, cuando decimos que no están preparados, es porque nuestros mapas de amor, nuestro desarrollo psicosexual en general y los mapas de amor, es decir, la hoja de ruta que configura cómo nos vinculamos eróticamente, qué es el amor, qué es la pareja, el placer sexual, eso se va constituyendo a lo largo de la vida. Y en esos momentos tempranos no estamos preparados, no hay recursos psíquicos para poder elaborar y poder discernir de esto qué es lo que hay que tomar, qué es lo que no. Y sabes, lo preocupante es que se lo toma como una forma de educación sexual informal. Es decir, no es sistematizada, no es intencional, pero ellos aprenden o creen aprender. En esta encuesta que hacían desde España, encontraban que en muchos casos decían que justamente buscaban modelos a seguir y que muchos de los adolescentes que veían este material decían que querían llevarlo a la práctica y que querían replicar, digamos, esas situaciones que veían, pese a que, escuchen este número, en el 72% de los casos tienen conciencia de que el contenido que están viendo les resulta violento. Entonces, pese a que hay una identificación explícita de situaciones que les resultan de violencia, digamos, siguen tomándolo como un modelo. Entonces, esto habla a las claras de las dificultades que después socialmente encontramos en lo que es, si lo pensamos desde una perspectiva de género, los distintos roles, digamos, particularmente, y las formas de tratarse y la falta a veces de cuidados, de autocuidado, de cuidado del otro, la ausencia de afectividad en los encuentros,
y la falta de responsabilidad afectiva, digamos, respecto a la emoción y a las vivencias de esa persona con la que están compartiendo un encuentro sexual. Entonces, esta es una primera inquietud, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo, el aprendizaje que informalmente están, digamos, absorbiendo estos niños y estos adolescentes? Pero de todas maneras, el problema no se termina ahí, porque esta vandalización del mapa de amor, digamos así, esta forma de interferir en el desarrollo psicosexual, luego se ve agravada por algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que vemos en la clínica sexológica es que los jóvenes que consultan por dificultades sexuales también muy tempranas, digamos, y que no deberían estar allí, muchas veces no pueden disociar, digamos, el momento, el autoerotismo, la masturbación de la pornografía. Es decir, hay una muerte de las fantasías sexuales. No hay una posibilidad de imaginar, de usar los propios recursos de imaginación, los recuerdos, las vivencias, los deseos espontáneos que vayan surgiendo, sino que automáticamente recurren a la pornografía como un estímulo necesario que se vuelve una condición sine qua non para el placer sexual. En la vida adulta, cuando esto se origina de esta manera o cuando hay un uso compulsivo de la pornografía en la propia adultez, genera una desensibilización a los estímulos reales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un encuentro con un otro en donde no hay un menú a la carta, donde no vas a elegir qué escena, qué forma, qué tipo de práctica sexual y en qué momento realizarla, porque son dos personas que están interactuando, cuando no existe la intensidad y la especificidad que se elige, digamos, dentro del menú de la pornografía, y resulta que los estímulos no parecen ser suficientes. Entonces, la fase de excitación, digamos, empieza a tener dificultades y esto ofrece claramente problemas, digamos, y malestar a lo largo de la respuesta sexual. Entonces, el impacto de este consumo no solo tiene las consecuencias de las que comentábamos en la infancia, en la adolescencia, cuando se produce tempranamente, sino que incluso en la vida adulta, cuando el uso es compulsivo, porque a veces me dicen, bueno, pero Silvana, entonces está mal, no podemos ver porno, ¿y qué pasa si yo a veces quiero usarlo como un recurso? No, en el adulto que es consciente de lo que hace, que puede elegir, que puede discernir y que lo hace dentro de ciertos límites, es decir, donde esto no es compulsivo, donde no es una condición exclusiva o excluyente para el placer, bueno, como un estímulo más, no habría problema, digamos, en que esto se lleve a cabo. Por supuesto, es una cuestión de consumo masivo que está instalada mucho antes de que existan las tecnologías de la comunicación que conocemos hoy. Entonces, eso está bien, pero cuando el uso es compulsivo o cuando empieza muy tempranamente, la verdad es que a veces lo vemos en la clínica en sus consecuencias. Y hasta que no se lo mencionamos, la persona no había tomado conciencia ni siquiera remotamente de que ese podía ser un factor en su problemática. Así que la recomendación, digamos, como siempre hacemos en tu programa, Anabel, de llevar alguna información que sea de utilidad para la salud sexual, para promocionar la salud sexual, es que, bueno, los adultos a cargo, digamos, de la educación de niños y de adolescentes puedan tener un cierto control parental sobre los accesos y un acompañamiento, es decir, que se pueda hablar, no prohibir, porque prohibir genera el efecto contrario, pero sí hablar de estas cuestiones y decir, mira, esto que ves no es necesariamente lo que es, esto que ves te puede hacer daño, digamos, si no estás preparado para ciertas imágenes, obviamente acorde a la edad. Acompañar y responder a las inquietudes que puedan surgir en relación a este tema, tratar en lo posible de tener un control parental, porque sabemos que los nativos digitales nos superan en el uso de las tecnologías y no los vamos a poder gobernar, digamos, esto es una realidad.
Y si se trata de un adulto que está teniendo dificultades en su vida erótica, bueno, preguntarse, ¿qué lugar ocupa la pornografía en mi mundo erótico, en mi universo? ¿Qué proporción de estímulo significa para mí? Y si esa proporción es muy importante, bueno, hay que poner atención, revisar y volver a la imaginación y a la fantasía. Anabel, a los ratones, que más de una vez, digamos, para que todos nos entendamos, ¿no? O sea, los ratones, que siempre decimos vulgarmente de esta manera, es decir, la fantasía, lo que podemos recordar, imaginar y vivenciar, digamos, en nuestra mente, es lo que mejor nos va a acompañar a la hora de intentar un momento placentero. Importante, como cada nota que nos da Silvana, y siempre hacemos alusión a la importancia que tiene el control, también el mirarlos, el atenderlos, el saber qué están mirando, qué están haciendo nuestros hijos, ¿no? Porque lo fundamental y el valor que le tenemos que infundir siempre es el del amor, como eje de vida. Hicimos otras notas muy interesantes, una sobre qué pasa con la sexualidad después de una infidelidad, si esto se perdona, sigue igual, se altera algo, se rompió algo, no se lo pierdan. También hablamos del estrés y la sexualidad, bueno, la aprovechamos, como a cada uno de nuestros entrevistados y columnistas, los aprovechamos porque son lo más, son los mejores y los tenemos acá en versión vanguardia. Hacemos un corte, ya volvemos.